Recording in progress. En nombre de la patria y de Dios, o de Dios y la patria, se abre la sesión. Disculpen el atraso, como les señalé, estaba en la Comisión de Constitución con el fiscal general de Colombia y el fiscal nacional, así que no pude terminarlas antes. Señor secretario, vamos, junto con saludar a nuestros ministros que nos acompañan, ministro Marcel, bienvenido, ministro Bardó, y a todos los señores senadores. Vamos a la tabla inmediatamente. Primero, la cuenta, Presidenta. Han llegado 200 documentos del ministro de Energía con el que remite informe de la mesa técnica del proyecto de ley de transición energética y una carta de la gerente general de la compañía de transmisiones Eletrans, mediante la cual se presenta a la Comisión problemáticas que está enfrentando el proyecto de transmisión eléctrica Maitencillo, Punta Colorada, Nuevo Pan de Azúcar. Y tercero, una posición de generadores de Chile sobre el proyecto de ley de transición energética sobre la licitación de almacenamientos. Todo, señora Presidenta. Muchas gracias. Llegar a todos los miembros de la comisión, por favor. Todo. Bien. Primer punto de la tabla. El primer punto de la tabla corresponde elegir presidente, dada la renuncia de la señora presidenta Luz Evenperger. Yo propongo al senador Pilo Urana. ¿Habría acuerdo en ello? Así se acuerda. Acordado. Bien, muchas gracias, muy buenas tardes. Aprovechamos inmediatamente primero agradecer a la presidenta saliente, la señora Luz Berger, y obviamente que la idea es seguir con los proyectos y temas pendientes de esta importante comisión. Saludar, señor ministro de Minería, de Energía, señor Pardo, señor ministro de Hacienda, Ana Uriarte y a todos los equipos y asesores. Y vamos a pasar al segundo punto de la tabla, que es conocer los avances de la mesa técnica para el proyecto de ley que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos en materia de transición energética, que posiciona a la transmisión eléctrica como un sector habilitante para la carbono neutralidad. Desde el proyecto boletín número 16.078-08. Y obviamente que para nosotros lo más importante, no sé cómo están los tiempos, señor ministro Marcel, ver si vamos a ver primero la exposición o tocamos el punto de lo que interesa a esta comisión en materia de subsidios. Luz. Gracias, presidente. Sí, a mí me parece que lo más relevante de la comisión es escuchar al ministro Marcel, que además me imagino está con poco tiempo porque está paralelamente, ¿no es cierto?, viendo el presupuesto en la Cámara de Diputados. Me parecería relevante, presidente, si usted así lo estima, escucharlo a él y luego seguir con el informe que ya el ministro Pardo nos envió del resultado de la mesa técnica. De acuerdo a lo solicitado por la senadora Berger, someto a consideración. ¿Le parece, señor ministro Pardo? Sí, por supuesto, por su intermedio, señor presidente. Tenemos un par de láminas sobre el tema del subsidio, si quieren las presento y Ok, después partamos tomamos con eso. preguntas. Vamos a ver. Ya. Vamos a, entonces, esta otra parte la podemos ver después. Entonces, ya, un par de antecedentes respecto de el subsidio y su mecanismo de financiamiento.
Bueno, lógicamente este es un tema que es estratégicamente muy importante, ¿cierto? Por eso ha salido en tantas oportunidades respecto de los distintos proyectos que hemos conversado. Es algo importante en términos de la transición energética, no solamente por temas coyunturales, sino también para poder hacernos cargo de nuestra política energética, que es muy ambiciosa. Entonces, desde un punto de vista de largo plazo, esto es parte de las políticas que están consideradas. Pero también el tema coyuntural es muy importante, como el origen de esta discusión y de esta mesa de trabajo es a propósito de este informe técnico preliminar de la Comisión de Energía, que muestra alzas de hasta un 50% en algunos clientes, en algunos grupos de clientes, y esto es especialmente agudo en los años 24, 25 y 26. Es importante tener en cuenta la temporalidad para esta discusión. Para eso estamos trabajando en este proyecto de estabilización. El proyecto de estabilización, sin embargo, lo que hace es estabilizar alzas, ¿cierto? Y hay grupos de consumidores para los que incluso esas alzas estables, graduales, razonables, sin perjuicio de aquello, los empujan hacia la pobreza energética, y entonces, por lo tanto, necesitamos abordarlo con el sentido de urgencia que ello requiere. O sea, ser capaz de empezar a entregar estos subsidios, lo que siempre hemos conversado, a mediados del próximo año. Esto se suma a lo que señala, en todo caso, a la estrechez fiscal que señala el propio informe trimestral del Consejo Fiscal Autónomo, que habla de la imposibilidad de financiar nuevos gastos permanentes sin nuevos ingresos permanentes. Esa es digamos, en ese marco conceptual nos pusimos a trabajar, y el resultado de este trabajo, que fue presentado en la tercera sesión de trabajo de esta mesa, a partir de esas observaciones hemos ido cambiando algunos componentes, y lo que quisiéramos presentar es un mecanismo de financiamiento que efectivamente se hace cargo de esta necesidad para los años 24, 25 y 26. ¿Cómo se hace cargo de ello? Se hace cargo de ello a través de un financiamiento a través del cargo por servicio público, que ya existe, que está en la ley M12, un aporte fiscal en el Fondo de Estabilización. Ambas cosas apuntan a una recaudación del orden de 120 millones de dólares, y esta recaudación permite financiar en estos 5 semestres, porque son 5 semestres, la mitad del 24, todo el 25 y todo el 26, un subsidio con una cobertura del orden de los 850.000 clientes, que eso fue también parte de lo que se conversó en su momento, algo que replicara la cobertura del subsidio de agua potable. Si uno quisiera extender la magnitud de este subsidio a una mayor cobertura, nuestra propuesta es considerar una sobretasa temporal en el impuesto a las emisiones. Este cálculo lo hace con una sobretasa de $5, puede ser una sobretasa distinta, eso es parte de lo que queremos conversar, y eso permitiría extenderlo a algo del orden, para tener un orden de magnitud. Simplemente cada $1 de sobretasa supone aumentar la cobertura por estos 5 semestres en algo del orden de los 85.000 hogares. ¿Cuál es la estructura del subsidio? Aprovechar una habilitación legal que ya existe hoy día en el artículo 151 de la Ley General de Servicios Eléctricos. Eso ya existe, empezaríamos a trabajarlo desde ya. Para eso, digamos, en su momento hicimos esta mesa de trabajo y hemos estado contando con la colaboración de distintos técnicos, incluyendo al profesor Verdejo, que está hoy día aquí en la sala. Y la idea es empezar a trabajar en este decreto supremo inmediatamente, y simplemente allegar los fondos para financiar este subsidio temporal. La habilitación legal, o sea, la habilitación
un decreto supremo está ahí en ese texto. Por cierto, se tratan de alzas superiores al 5% por más de 6 meses. O sea, la condición de la habilitación reglamentaria se cumple. Esto sería un subsidio, como hemos conversado en su momento, focalizado en el tramo del 40% más vulnerable de la población, en un consumo básico energético del orden de los 130 kilowatt-hora al mes. Es bastante más complejo de que esto, la estructura de determinación de los beneficiarios, pero de nuevo eso es más bien parte de la discusión reglamentaria. Y aquí vemos que la recaudación entre el cargo por servicio público y el aporte fiscal permite estabilizar al menos en 850.000 la cobertura a partir del primer semestre del 24. O sea, cumple las dos condicionantes que habíamos discutido, que sea, que, digamos, respete las consideraciones de estrechez fiscal y al mismo tiempo sea rápido, permita empezar a entregarse a mediados del próximo año. Y la extensión en cobertura, eso requeriría una conversación separada respecto del impuesto a las emisiones, con una sobretasa que, como les decía, de cada $1 de sobretasa supone cerca de 85.000 familias adicionales que uno puede agregar a la cobertura. Ahí tienen algunos datos que muestran que la comparación entre este subsidio y el subsidio de agua potable son esencialmente similares en cobertura, y incluso en términos, o sea, en el margen extensivo, por decirlo así, en la cobertura son similares. En lo que tiene que ver con cuánto cubre el subsidio del agua potable, va del 25 al 85. En este caso nosotros estamos hablando de un 48-50% de la cuenta de un hogar vulnerable. O sea, el objetivo de esta política pública es que para los 850.000, 1 millón de hogares que lleguemos con este programa, poder disminuirle la cuenta. O sea, mientras la estabilización lo que hace es graduar las alzas, esto lo que permite es ofrecer una disminución para esas familias en el orden del 48%. Si quieren, termino aquí y le doy la palabra por su intermedio al ministro de Hacienda, porque es el que está más apretado de agenda y sería bueno escucharlo. Gracias. Tiene la palabra, señor ministro. Muchas gracias, presidente. Creo que la senadora y los demás senadores de esta comisión, creo que todos estuvieron en la comisión mixta de presupuesto, así que creo que no tengo necesidad de explayarme, ¿cierto?, respecto de los límites de las finanzas públicas y las múltiples demandas que existen sobre los mismos. Esto, ¿cierto?, ha hecho que en el pasado, pese a que se ha planteado muchas veces el tema de subsidios al consumo eléctrico, distintos gobiernos han evitado tomar la iniciativa en esta materia. Esto, en cierta medida, porque cuando uno ve en la experiencia internacional cómo se originan los grandes desequilibrios fiscales, se originan fundamentalmente por dos lados. Se originan o por el sistema de pensiones o por los subsidios a tarifas. Y en nuestra propia experiencia lo hemos visto. O sea, uno de los grandes temas de discusión en el presupuesto fue el subsidio al Transantiago, que, ¿cierto?, ha crecido de una manera muy significativa y ha llegado a absorber en estos momentos, ¿cierto?, más de $1.000 millones de recursos del sector público. Entonces, por eso es importante ser prudente y tratar de definir este tipo de políticas dentro de márgenes acotados y que tengan una consistencia con otras políticas que se implementen. Cuando hablamos de subsidios a precios o al consumo de ciertos servicios, siempre estamos mirando un lado de una moneda que en realidad es como un dado porque tiene varias caras, ¿cierto? Y donde cuando se trata de apoyar a familias de menores recursos, tenemos transferencias, ¿cierto? Tenemos subsidios directos a esos hogares,
Tenemos en algunos casos beneficios que reducen los costos de ciertos consumos y a veces tenemos también beneficios de carácter tributario, otra naturaleza. Entonces, siempre tenemos que tener claro que cuando estamos discutiendo un tema como este, ¿cierto? No estamos discutiendo la única política que incide, ¿cierto?, sobre las condiciones de vida de estos hogares. Hay muchas otras políticas públicas que lo hacen. Y por eso en este caso, ¿cierto?, es lo que tenemos que fijarnos y me parece que es lo que es la racionalidad de la discusión que se ha tenido hasta ahora. Tiene que ver no solamente, ¿cierto?, con la intención de apoyar a familias de menores recursos en el pago de sus cuentas de electricidad, sino que también al hecho de que las tarifas van a tener una cierta evolución en el tiempo relacionada con la evolución de las inversiones y los costos de producción de energía eléctrica, y por otro lado, que hay una política cierto, relacionada con la reducción de emisiones que va cambiando nuestras fuentes de generación energética y que en general cierto, tiende a favorecer el consumo eléctrico. Entonces entiendo que es de la conjunción de esas tres cosas y no solamente cierto, del ánimo de siempre encomiable de apoyar a sectores de menores recursos de donde surge esta iniciativa. En este caso, afortunadamente, ¿cierto? La legislación, como lo explicaba el ministro Pardo, permite implementar un mecanismo de estas características, con carácter transitorio y financiado con ingresos que se generan dentro del propio sistema eléctrico, dentro del propio sistema tarifario. Entonces, eso, por supuesto que es una ventaja, le da mayor flexibilidad y mayor control a la dinámica de un subsidio de estas características. Ahora ustedes, seguramente los senadores que estuvieron en la comisión recordarán que cuando tocamos este tema, ¿cierto? Dijimos primero, aquí es importante primero determinar cuál es el objetivo y qué es lo que tratamos de hacer, luego estimar los costos de eso y después ver las fuentes de financiamiento. En este caso, esta es una propuesta que recurre a recursos que en parte se generan dentro del mismo sistema y otros recursos que ha comprometido el Estado, ¿cierto?, a través de este fondo de estabilización de las tarifas. Y eso permite una cobertura y unas magnitudes del servicio del subsidio que son comparables al del subsidio de agua potable, con el cual muchas veces se ha comparado, ¿no? Entonces, como se veía ahí en el último cuadro de la presentación, ¿cierto? En términos de número de beneficiarios, de porcentaje subsidiado de la cuenta final y monto del subsidio, es muy similar con el financiamiento que se puede, ¿cierto?, obtener dentro del sistema. Ahora, como señalaba el ministro Pardo, si uno quiere aumentar esa cobertura o quiere aumentar la magnitud del subsidio, ¿cierto? Tiene esta opción de hacerlo con los recursos que pueda generar, ¿cierto? El impuesto a las emisiones del sector de generación de energía. En relación a este punto, yo creo que hay una cosa que es bien importante destacar. Chile ha asumido compromisos bien ambiciosos en materia de reducción de emisiones. Más aún, los llevó a la legislación, cosa que muchos países no han hecho, como seguramente se ha discutido en esta comisión en más de una oportunidad. Esas metas de reducción de emisiones no son posibles de alcanzar si no hay mecanismos tributarios que alteren las relaciones, los precios relativos, de tal manera de incentivar ciertos comportamientos de parte de los consumidores. Para dar una idea de órdenes de magnitud, cuando en todo el trabajo que se ha hecho en torno a los temas de impuestos verdes, se ha estimado que estos permitirían cumplir aproximadamente un 25 o avanzar un 25% de las metas de reducción de emisiones al año 2050. Entonces, el aumento del impuesto a las emisiones en el sector de generación de energía eléctrica va a ocurrir. Va a ocurrir, sea que ocurra por medio de ligado a este tema del subsidio o no.
va a ocurrir ahora o el próximo año o en el gobierno siguiente, pero si Chile quiere cumplir con sus metas de reducción de emisiones, va a tener que ocurrir. Entonces, un poco el desafío que se plantea acá es, bueno, queremos que si eso ocurre, vaya a alimentar este mecanismo de subsidio de los hogares o no, porque si no lo hace, va a ir o a rentas generales de la nación o va a ir a subsidiar otras cosas que están asociadas a las metas de reducción de emisiones del país. ¿Mm? Entonces, en el fondo, lo que el ministro y nosotros como gobierno hemos adelantado es que si se quiere aumentar la cobertura, las características de este subsidio, está esa alternativa. Si se vincula a esa alternativa, va a haber un destino bien concreto a ese impuesto en el momento que se legisle sobre la materia, y por lo tanto creo que hay la posibilidad de vincular más directamente aún que lo que se intenta con el subsidio y las otras medidas legislativas que está preparando el sector de energía, se vincula de manera más directa. Por un lado, ¿cierto?, un esfuerzo del país por reducir emisiones y por otro lado un apoyo a los sectores de menores recursos en su consumo eléctrico. Entonces, creo que eso es un poco lo que está reflejado en ese cuadro resumen que en la segunda lámina, donde se separa entre como un mecanismo básico y la posibilidad de ese aumento temporal ligado a ese financiamiento con cargo a un aumento temporal del impuesto a las emisiones de la energía eléctrica. Ahí está planteado como un aumento temporal del impuesto porque, ¿cierto? Lo que uno busca cuando tiene impuestos, digamos, impuestos verdes, no es simplemente gravar y recaudar. Lo que uno busca es cambiar comportamiento y el momento de cambiar comportamiento va a reducir su recaudación. O sea, si el hecho de aumentar el impuesto a las emisiones va a acelerar la salida de centrales a carbón, cuando esas centrales a carbón salgan, por supuesto la recaudación de ese impuesto va a disminuir. ¿Ah? Entonces, por eso nos parece que calza bien con esta lógica de subsidio temporal y que está ligado a una cierta evolución de las tarifas, porque al mismo tiempo, ¿cierto?, las tarifas también cambian por la misma razón. O sea, en la medida que salgan las centrales con costos marginales más altos, ¿cierto?, los costos de la energía también van a reducirse. Entonces, es como varias piezas de un mismo puzzle, pero creo que tal como está aquí planteado, un puzzle que calza razonablemente bien. Eso es lo que quería señalar el presidente. Gracias, señor ministro. Señores miembros de la comisión, se ofrece la palabra. Senador Juan Luis Castro. Un trabajo intenso de estos meses para buscar niveles de acuerdo suficientes. Aquí entendemos que este subsidio tiene tres componentes: un aporte de los usuarios, el mayor consumo, manteniendo los recargos, un aporte fiscal del Estado de 20 millones de dólares y la recaudación extraordinaria planteada de 80 millones de dólares. Respecto, quiero entender por qué se establece un componente energético de canasta básica y que no considera todos los cargos de los 130 kWh. Porque, porque en definitiva aparece, quiero que me lo clarifiquen si se puede, que los usuarios terminarían pagando costos de transmisión y distribución, los usuarios. Y dos, ¿qué pasa con las pymes? Que ha sido un propósito que hemos tenido desde el principio, porque las pymes aparecen también contribuyendo a subsidiar a los vulnerables. Entonces, ¿cómo es la cosa? Para poder entender de qué manera quienes se entiende que están en los márgenes elevados de gasto, pymes en este caso, que queremos mitigar, están en una condición acá, más bien de ellos contribuyendo a los costos de otros. ¿Cómo se focaliza de mejor manera la mitigación hacia las pymes en sus alzas de tarifa? No sé si me explico. Rol de los usuarios y rol de las pymes con este mecanismo propuesto. Y por último, respecto al impuesto verde del carbono, que se entiende que está disminuido en su cuota de participación, sin embargo,
la duda respecto a la sostenibilidad de un impuesto que va a la declinación por descarbonización y los efectos que tienen los contratos regulados es un interrogante que nos hace por lo menos dudar y plantear por qué se persevera en el impuesto verde en esas condiciones. Por favor. Se ofrece la palabra, senadora. Yo creo que hagamos una ronda de consulta y ahí hace una senadora en el pleno. Gracias, presidente. Yo en esta primera ronda tengo una duda en lo planteado porque entiendo que siempre la recaudación va a rentas generales, salvo que haya una excepción establecida en la Constitución. Entonces, ¿cómo podríamos acá decir que este aumento al impuesto verde, con el que no estoy de acuerdo, eh, podría ir a aumentar este subsidio? No, o sea que habría un compromiso probablemente del Ejecutivo, no va en el sentido de que, porque no podría ir directamente a financiar el subsidio, sino que debe ingresar a rentas generales. Ahora, eso por ahora. ¿Se ofrece la palabra? Senador Quintana. Sí, más que pregunta, a mí me deja un poco preocupado el planteamiento que hace el ministro de Hacienda. En el sentido, primero valoro que se esté buscando una solución, pero ahora entiendo también por qué el ministro Diego Pardo siempre fue bastante renuente a esta fórmula o sea, esto tiene costos. Esto tiene costos y creo que el ministro de Hacienda lo ha visitado muy claramente. Creo que tenemos que también, como todos como comisión, asumir la responsabilidad de aquello, porque yo creo que estamos de alguna manera retrocediendo consensos que este Congreso ya tenía en materia de impuestos a las emisiones. Y a mí me preocupa eso. Creo que tarde o temprano vamos a tener que llegar a eso, por lo que explicaba también muy bien el ministro Marcel en el sentido del porcentaje eh, que, que, que significan este tipo de impuestos en términos de lograr las metas de transición energética que el país ha suscrito. Entonces, creo que de otra manera no se entiende. Y tal vez la pregunta más precisa probablemente está en la información que nos han entregado. eh, si tenemos más información precisa de los beneficiarios que estarían recibiendo estos subsidios, más caracterización socioeconómica, sería bueno conocer bien eso. Gracias. ¿Se ofrece la palabra? Ok, yo quisiera hacer una consulta en relación a, nosotros tenemos, de acuerdo al acuerdo que sostuvimos con usted, señor ministro, y los senadores, nosotros tenemos que trabajar la estabilización del precio en función de los PEC 1, PEC 2 y que eso tiene una mirada hasta el 2034, 35. Y por otro lado tenemos el proyecto de transición energética. Hoy día lo que estamos viendo, de acuerdo a lo que se ha planteado, obviamente, es sacar adelante la estabilización de este precio, en donde se nos presenta en este cuadro un subsidio por 3 años. ¿Y qué hacemos hasta el 2034 o 35? Y en segundo lugar, el proyecto de transición energética también va a involucrar un aumento en el precio de la electricidad a las familias. Es decir, cómo finalmente, entendiendo que lo hemos dividido estos dos proyectos, pero cómo frente a una necesidad de, por un lado, solucionar la estabilización de este precio, y por otro lado, sacar adelante el proyecto de transición energética, es decir, nos vamos a enfrentar un año 2024 con una incertidumbre mayor a los clientes residenciales, a las pymes, porque finalmente, ¿cuánto tienen proyectado ustedes que va a aumentar digamos, el valor de la cuenta de luz, tanto para clientes residenciales como para las pymes? Y en segundo lugar, si aparte de este subsidio, se tiene considerado buscar otra alternativa o simplemente es la vía del impuesto. Ahora, este es un impuesto que es regresivo porque no lo podemos proyectar permanentemente en el tiempo. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado final cuando
nos encontremos que hemos legislado por un lado el mecanismo de estabilización del precio y después hayamos legislado el proyecto de transición energética. Señor ministro. Señor presidente, por su intermedio, ya voy a tratar de contestar en el mismo orden en que fueron formuladas algunas de las preguntas. Respecto de si esto incluye solamente, o sea, por qué el subsidio se hace por consumos básicos, digamos, esa es la definición que conversamos en un momento, si es que va a incluir o no también cargos por transmisión y distribución, eso es algo que podemos discutir también cuando establezcamos, digamos, el reglamento. Eso no es más bien, no es tanto parte, digamos, de lo que se determina a nivel legal. Recordar que aquí lo que hace la ley es habilitar un decreto supremo que crea el subsidio de manera temporal. Esto es algo de ventaja y desventaja. Si uno cubre los cargos de distribución y transmisión, se achica el número de beneficiarios porque, digamos, también cubre otras cosas digamos, además del consumo básico de energía, pero eso es algo que hay que evaluar y como fue eh, en su momento acordado en conjunto, digamos, el trabajo reglamentario también va a ser algo que vamos a socializar con su asesor y seguir conversando, porque la idea es construir algo que funcione. Respecto de las pymes, es importante tener en cuenta que lo que hace el proyecto de estabilización es graduar las alzas. Y en ese sentido se hace cargo de la preocupación principal de aquellas pequeñas y medianas empresas que en el mecanismo MPC están en el grupo no protegido, por lo tanto eran las que estaban más expuestas. El mecanismo de estabilización de alguna manera también se hace cargo de modular aquellas alzas, y también hay que tener en cuenta que el cargo por servicio público, como fue concebido en la ley MPC, es un cargo que se aplica a los grandes consumos, ¿sí? O sea, quienes financian gran parte, digamos, de estos 100 millones de dólares son los grandes consumos, no son las pymes, ¿sí? Para tenerlo en cuenta, digamos, la lógica del subsidio cruzado, que replica también un poco el funcionamiento que también tiene en el caso del agua potable ese subsidio. Respecto de la sostenibilidad de esta sobretasa temporal en las emisiones, la idea aquí es, en un mismo artículo, generar esta sobretasa que permite extender la cobertura del subsidio en estos 5 semestres. ¿Sí? ¿Por qué son estos 2 años? Porque esos son los 2 años donde tenemos estabilidad en la recaudación. Efectivamente, cuando uno mira un impuesto a las emisiones en más tiempo que la recaudación es variable dependiendo de la salida de nuevas centrales. Y por eso la propuesta es que, junto con introducir esta sobretasa, abramos una mesa de trabajo para legislar de manera más integral el sistema de emisiones, de manera similar a lo que ocurrió digamos, con esta misma iniciativa que hoy día estamos discutiendo. Recordar que esta iniciativa que hoy estamos discutiendo tiene su origen, bueno, se ha discutido muchas veces, pero en parte también tiene su origen en la mesa de trabajo que surge a partir de la ley MPC. La ley MPC mandató la creación de una mesa de pobreza energética que, que nos tocó liderar como Ministerio de Energía, y que informamos el 31 de diciembre digamos, del año pasado, entregamos ese reporte. De alguna manera, todo el trabajo de focalización, determinación de usuarios, este número de 130 kilowatt hora al mes, todo eso viene de ese trabajo. Entonces, nuestra propuesta es: atendamos digamos, la urgencia hoy, con la posibilidad de extender la cobertura mediante esta sobretasa temporal, y abramos un espacio de diálogo tan fructífero como el que se produjo en esta mesa de pobreza energética, para determinar cómo hacemos esta reforma estructural en materia de emisión, de emisiones, mucho de lo cual, de hecho, ya hemos ido trabajando en conjunto con el Ministerio de Hacienda a propósito de la reforma fiscal verde. Respecto de la relación que tiene esto con el proyecto de estabilización, recordar aquí que, y esta es una preocupación que también surgió el otro día en la presentación en la mesa de trabajo, entonces el proyecto de estabilización, la idea es priorizarlo y que ojalá salga a final de esta legislatura, enero del próximo año, ¿sí?
y por lo tanto la idea sería que esta recaudación en la que hemos conseguido cierto acuerdo, venga en un artículo de esa ley y empezar a hacer el trabajo reglamentario en paralelo. Y la discusión sobre esta sobretasa del impuesto a las emisiones, dejarla en el proyecto en el proyecto de ley de transición vía indicación y sobre esa base tener la discusión a continuación. Esa era, digamos, esa era la estructura. Respecto de la preocupación de si el proyecto de ley de transición aumenta los costos, yo espero, una vez que podamos discutir los acuerdos a los que ha llegado la mesa de trabajo, eso fue parte de lo que discutimos con extensión y tengo la impresión de que todos los temas donde hemos alcanzado acuerdo muestran que la exposición a mayores costos por parte de los usuarios es un tema que estaría bastante despejado. Gracias, señor ministro Marcel. Sí, muchas gracias, presidente. Creo que la intervención del ministro Pardo creo que nos ayuda e invita a pensar en esto como dos cosas distintas, por supuesto complementarias entre sí. Una es, ¿cierto?, la decisión o iniciativa de crear este subsidio dentro de las facultades legales y dentro de los recursos que genera el sistema. Con las coberturas que aquí se señalan, 850.000 hogares, un subsidio promedio entre 120, del orden de los 120, o sea, en total como costo de 120 millones de dólares, una cobertura de 48% en una cuenta tipo. Esa es una decisión. Otra decisión distinta es si se quiere aumentar la cobertura y aumentar la cobertura con una fuente de financiamiento específico como es el tema de la sobretasa sobre emisiones. Ahí, ¿cierto?, lo que señalaba la pregunta de la senadora Evans-Pereira, que es bien pertinente, ¿cierto?, porque como sabemos la Constitución no permite hacer afectación de impuestos, por lo tanto lo que normalmente se ha hecho en estos temas es que en un proyecto, ¿cierto?, se establece un impuesto y por otro lado, en el mismo proyecto, en un proyecto separado, se establece un compromiso de gasto que corresponde a los ingresos que se prevé recaudar por esa vía. Es cierto lo que señala el senador Castro sobre la sostenibilidad de impuestos a las emisiones, por eso que está planteado siempre dentro de la lógica de un mecanismo transitorio que tiene esta vigencia de 3 años. Luego, no estoy seguro si lo entendí bien, pero me parece que de la intervención del senador Quintana se refería cuando hablaba de retroceder en materia de impuestos a las emisiones, creo que se refería en general a todo el esfuerzo, ¿cierto?, por adecuar el sistema tributario, ¿cierto?, para ayudar al logro de metas ambientales. Digamos, eso que le hemos llamado reforma fiscal verde se ha trabajado en bastante detalle. Hubo un proceso bastante extenso de consulta, pero hemos preferido, ¿cierto?, resolver primero los temas de pacto fiscal para después, ¿cierto?, plantear este proyecto. Ese es un proyecto que tal como está pensado, como mencionaba antes, no busca un objetivo recaudatorio, busca cambiar comportamiento y por eso tiene periodos de transición relativamente largos para que, ¿cierto?, los contribuyentes eventualmente afectados por mayores impuestos, por el hecho de efectuar mayores emisiones, tengan tiempo para hacer inversiones, ¿cierto?, tecnología, etcétera, para reducir esas emisiones y eventualmente pagar menos o no pagar los impuestos que se establecen. Esa es la lógica de los impuestos correctivos, ¿eh? Entonces eso se ha trabajado en esa lógica, está ahí, ¿cierto?, esperando un poco a que resolvamos estos otros temas de pacto fiscal, pero en eso no se ha retrocedido, sino que la verdad es que se hizo un trabajo bien exhaustivo. Eso es lo que podría decir por mi parte, presidente. Gracias, ministro. Senadora Evans-Pereira. Gracias, presidente. Sí,
Nosotros habíamos hablado un comienzo con el ministro, ¿no es cierto?, de otros montos, se hablaban de 200 millones de dólares, que eran 100 que se pagaban por este cargo al servicio público y otros 100 que debiera poner el Ejecutivo. Pero el Ejecutivo dice que estaría en condiciones de poner 20 millones de dólares y que para poder ampliar el subsidio tendríamos que establecer un impuesto. ¿Por qué no se piensa, eh, en vez de establecer un nuevo impuesto, que yo puedo llegar incluso a concordar con el ministro de, de, de la necesidad de cumplir con los compromisos respecto a la carbono neutralidad y que esto puede implicar, ¿no es cierto?, un aumento en el subsidio verde, no sé. Es un tema, pero es una discusión de fondo que tiene que darse en otro momento y probablemente en el contexto de el pacto fiscal que quiere llevar adelante el Ejecutivo y no a través de esto, porque cuando también en la discusión del presupuesto, ministro, fue la propia, el propio Consejo Fiscal Autónomo en que informaba, por ejemplo, de que a falta de recursos debieran hacerse reasignaciones porque habían algunos partidas absolutamente subejecutadas. Entonces, cuando uno ve también el subsidio que existe al Transantiago, pero nadie se preocupa de la evasión, o sea, estamos más preocupados de entregar subsidios que eh, de cobrar aquello que no se paga. Y entonces, probablemente si el pago del pasaje en el Transantiago fuera mucho más efectivo y se castigara o se cobrara esa evasión, podría también tenerse recursos más frescos o más disponibles para temas importantes como este, ¿no es cierto? Acá efectivamente lo decía el senador Durana, nosotros aquí queríamos y comenzamos hablando, algo que ya incluso venía del PEC 2, si mal no me acuerdo, en que se facultaba y que es la posibilidad hoy día de establecerlo, de este subsidio para las cuentas eléctricas. Y comenzamos a hablar de incluso de un monto de ayudar casi que eran a 4 millones de personas. Fueron las primeras presentaciones de Valgesta, cuando hablábamos de contar con los 200 millones de dólares anuales, en el sentido de que eran 100 por cobro de servicio y 100 que iba a aportar el Ejecutivo. Mi consulta directa, ministro, es ¿por qué no hacer un esfuerzo para hacer reasignaciones y no, en esta etapa y con este objetivo, dar la discusión del aumento de un impuesto que debiera darse en la discusión del pacto fiscal? Gracias, senadora Luz. Senador Provence. Gracias, presidente. Saludar a los ministros y a quienes lo acompañan. A medida que uno conversa más y entiende más lo que se nos dijo hace muchos años atrás, que la energía renovable iba a ser más barata, pareciera que no es así. Y no va a ser así por ahora. Y es porque tenemos carencia, tenemos falta de transmisión, que aquí lo han planteado quienes han venido a representar a ellos. ¿Por qué no acelerar los plazos declarando esto de interés nacional? Pero no se pronuncia. El tema del almacenamiento que ha estado arriba de la mesa, la información que yo manejo es que hoy tenemos 150 megas construidos, 750 construyendo, 6.400 megas en solicitud. La historia también dice que el 40% de todo lo que se solicita se construye, con lo cual estaríamos en 2.560 megas. Entonces, digo todo esto porque finalmente, por la vía en que vamos, todo va a boleta y todo afecta al consumidor final y en especial a quienes nosotros queremos ayudar, que es la gente más vulnerable de Chile. Nosotros le cargamos una mano con el estallido social, pandemia y todo, cuando dejamos congelada la tarifa. Y esa cuenta hay que pagarla. Y todos sabemos que hay que pagarla. Y hoy día estamos hablando de 4.000 millones solamente en la generadora, 45.000 millones a las... No, a las chicas, a las cooperativas, ¿ya? Sí, seguro son millones de dólares, son de pesos, pero veamos el efecto que causa
una sobre la otra. O sea, cooperativa estamos hablando de ruralidad. Y eso es más dañino quizás que el centro de la ciudad, de las grandes ciudades, porque ellos no tienen más alternativa que ellos. Entonces, el efecto ha sido, y esos temas, en el fondo, lo hemos puesto arriba de la mesa porque nosotros tenemos intención, uno, de ayudar a la gente más vulnerable y dos, transparentar las tarifas. Y transparentarlas abiertamente porque creemos que un sistema como el que tenemos hoy día, donde las tarifas se retrasan, no se dicen a tiempo, el profesor Verdejo, que está aquí en la sala, ha planteado muchas veces por la prensa que las tarifas van a subir más allá de lo que se dice, y al final de cuentas ha tenido razón. Entonces, toda esta problemática que tenemos hoy es algo que nace, como dije, de una historia por estallido, por pandemia y todo, y que hoy día tenemos la obligación de enfrentar. Y creo que cada uno tiene que cumplir su rol. La sociedad va a pagar su cuenta, de acuerdo a lo que se nos propuso, un porcentaje por cierto tiempo, se paga la deuda, pero también al ministro Huepe nosotros le planteamos, presidiendo esta comisión, la senadora Loreto Carvajal, el tema del subsidio. Y eso nace de ahí, no nace con usted, así que lo voy a liberar un poco de la responsabilidad del inicio, pero nace de ahí porque entendíamos que esto tenía un efecto muy grande sobre la gente. Hoy día partimos en 150 kilowatts por vivienda, hablando del subsidio. Ya estamos en 130. Y no olvidamos que en la casa más humilde de Chile hay un calefactor, hay una estufa y hay un sinnúmero de cosas eléctricas que hace que se consuma más. ¿Sí? Entonces, en vez de ir abordándose arriba, vamos nivelando hacia abajo, vamos cargando la mano, le vamos a cobrar impuestos verdes. Los impuestos verdes van a ir a tarifa. ¿Ya? Si las empresas no van a perder, o sea, las empresas van a sacar su cálculo y todos los impuestos, lo conversamos muchas veces, el tema de las patentes mineras, perdón, ya que estamos en la misma actividad, le subimos las paredes, castigamos a los chicos y los grandes da lo mismo, sí, lo que ponen en un bolsillo lo rebajan de otro, pero el chico no tiene esa posibilidad. Entonces nosotros al menos estamos complicados. Hemos puesto el mayor esfuerzo, el ministro lo sabe, hemos dado toda la oportunidad, hemos pedido que se haga la mesa técnica, pero en el tema central, cargarle más la cuenta a la gente es algo que yo al menos no comparto. Y lo he dicho siempre y lo voy a seguir diciendo, porque creo que hoy día el tema no está. Como Estado somos todos. Yo sé que usted tiene la chequera fiscal, como se dice, pero finalmente hay que buscar un mecanismo que esto sea tal como el agua, por gastos generales. Aquí estamos hablando de 800.000 personas, que es más o menos el mismo volumen del agua. Menos plata por casa. Menos plata por casa, porque el valor de la tarifa eléctrica es distinto al del agua, al menos en mi región, que son 15 metros cúbicos como mínimo a 2.000 y tantos pesos, son más de 30.000 pesos, que está el subsidio. Lo acabo de recién en la ley, por eso lo digo. Entonces acá yo creo que tenemos que ver cómo resolvemos este tema, presidente, porque es lo que nos tiene en esta condición. O sea, hemos venido hablando justamente para resolver este tema. Yo hoy día creo que entendiendo los temas país, los acuerdos y todo, yo temo que si las termoeléctricas al final pierden plata y se van, el respaldo eléctrico que vamos a tener, no sé dónde lo va a sacar mañana, porque ya el gas está subiendo también, que es lo que tenemos hoy día. Gracias, presidente. Senador Juan Luis Castro. Sí, presidente. Yo me hago hay dos preguntas. Primero, creo que falta precisar lo que ha preguntado Jaime Quintana. Me refiero, ¿cuál es la desagregación de esas 850.000 familias el 24 y el 1.250.000 el 25 y 26? ¿De qué grupo estamos hablando más específicamente? Ahora, yo pregunto, ¿por qué el 2024 en esta fórmula no puede ser subsidiada enteramente la canasta? ¿Por qué no? Porque la fórmula propuesta con impuesto verde es 2025-26, con todos los bemoles que eso puede tener. El 2024
se cubre parcialmente la canasta, los 130 kilowatt hora mes. ¿Cuál es la dificultad? Pregunto. Yo sé que hay estrechez en Hacienda permanentemente, que de los 20 millones de dólares del fisco, año 2024, no suba los 80 restantes, que no van a estar cubiertos en 2024, considerando además que estamos financiando precio de energía. No se está financiando lo que también va a subir, que es transmisión y distribución. O sea, aquí el usuario tiene un rol fuerte y la pyme también, por eso reitero este punto. Veo ahí una, no sé, una complicación de poder entender de mejor manera esta fórmula con estas restricciones, que todos entendemos que existen las restricciones, pero le dejo planteado esto porque lo ideal sería financiar entera la canasta básica desde el 2024. Gracias, presidente. Ok, se ofrece la palabra. La última consulta, en función de lo que ha planteado la senadora Ensberger de estudiar reasignación de programas mal evaluados, de plata o recursos mal gastados, ¿no se ha estudiado algún mecanismo similar al MEPCO que permita finalmente que esto se pueda subsidiar por las mismas generadoras, obviamente con beneficio tributario? Quisiera saber si existen también otros mecanismos que se puedan evaluar o estudiar para poder salir adelante con este proyecto. No sé si, señor ministro de Hacienda. Solo quería hacer dos precisiones. La primera, cuando iniciamos las conversaciones hablábamos de personas y ahora estamos hablando de hogares. El número de personas, en la presentación inicial de Valgestra eran personas. Entonces, cuando uno multiplica un hogar por 4 personas, hemos estado todo el tiempo más o menos en los mismos órdenes de magnitud. Y respecto de la analogía con el subsidio del agua potable, el subsidio del agua potable en parte también se financia con un subsidio cruzado a los mayores consumos en época estival. Eh, y de acuerdo con los datos de la Dirección de Presupuesto, el año 22 supuso un costo fiscal de 115 millones de dólares, si no me equivoco. O sea, de nuevo también estamos en los mismos órdenes de magnitud en ambos casos. Sí, gracias, presidente. Em, a ver, nuevamente voy a recurrir a nuestra participación en la Comisión Especial Mixta de Presupuesto. Por supuesto que hay que hacer esfuerzos por aumentar la eficiencia del sector público, reasignar recursos a fines que son prioritarios. En la discusión de esta ley de presupuesto, hasta el momento en la comisión mixta, junto con dejar pendiente esta partida, dejamos pendiente las partidas o parte de las partidas de educación y de salud. Y yo creo, o sea, creo que si en el momento en que nos planteamos hacia dónde, cierto, canalizaríamos recursos que pudieran liberarse por ganancias de eficiencia, creo que esas partidas creo que tendrían una clara ventaja. Creo que es interesante la comparación con cuando se creó el subsidio al agua potable, porque en aquel entonces, estamos hablando de fines de los 80, ¿ah? ¿Cierto? Porque esto se legisló en el año 89. De hecho, yo cuando entré al Ministerio de Hacienda, una de las primeras cosas que me tocó fue implementar esa ley. En esa época el fisco tenía superávit, grandes superávit fiscales. ¿Ah? Hoy día esa no es la situación. ¿Ah? Hoy día tenemos una situación bastante más estrecha. Muchos de ustedes participaron de la discusión cuando se planteó, ¿cierto?, la desaparición de holguras hacia adelante. Esas holguras desaparecen porque, sobre todo porque la transición demográfica hace que las presiones sobre el gasto en salud y en pensiones sean muy grandes.
O sea, el gasto en salud y pensiones explica más o menos 3/4 partes del crecimiento de todo del gasto público durante los últimos años. Entonces, eso es lo que, digamos, uno está constantemente tratando de hacer. Lo que uno constantemente trata de hacer es de generar cierto espacio fiscal para poder asignarlo a materias prioritarias. Pero hay que reconocer que hay muchas otras, con alcances, creo, mayores a este, que están sobre la mesa. Vamos a tener la próxima semana, probablemente vamos a tener el resultado de la consulta que se hizo a este comité de expertos sobre crecimiento tendencial y holgura y espacio fiscal. Ahí vamos a ver en buena medida, ¿cierto?, un análisis más de largo plazo sobre este tema. También vamos a tener el informe de la OCDE sobre potenciales reasignaciones dentro del presupuesto. Pero hay que decir que responsablemente, o sea, comprometer recursos por 80 millones de dólares por año para los próximos 3 años, eso hoy día creo que sería una irresponsabilidad de nuestra parte. Creo que tenemos que acostumbrarnos que mientras no tengamos modificaciones importantes en materia tributaria, esta es nuestra nueva realidad. Nuestra nueva realidad es una en que cuando queremos asumir compromisos importantes de gasto, vamos a tener que buscarle su propia fuente de financiamiento. Ya no vamos a poder invocar de la manera en que lo hacíamos tradicionalmente los ingresos generales de la nación y pensar que ahí iba a haber holgura. Si ahí están las proyecciones, ahí está toda la discusión que hemos tenido en esta semana, ahí está la discusión del presupuesto del 2024. O sea, no es que uno quiera llorar, ¿cierto?, para tratar de ahorrarse unos pesos. Es la realidad la que nos tenemos que enfrentar, es la realidad que van a tener los gobiernos próximos, si es que no, ¿cierto?, resolvemos temas de más estructurales en materia de financiamiento fiscal. Para eso, claro, tenemos propuestas, está el pacto fiscal, veremos prontamente, ¿cierto?, si tenemos espacio para avanzar en esa materia. Todo el material ya se ha ido generando, pero necesitamos ahí definiciones políticas. Eh, Así que, o sea, ahora yo creo, mirando el lado medio lleno del vaso, que en el fondo estamos discutiendo algo que durante, yo diría, por lo menos los últimos 20, 25 años, ¿cierto?, se ha planteado y a lo cual nunca ha habido una respuesta, nunca ha habido una solución o un camino por el cual se pueda implementar. Hemos trabajado, y particularmente el ministro Pardo, el ministro del Ministerio de Energía, en una alternativa que lo puede hacer posible. Entonces, yo creo que aquí también se da ese concepto de que lo mejor es enemigo de lo bueno. O sea, estamos en condiciones, creemos que se puede avanzar en esta materia por la vía que se ha planteado, si es posible, y si lo dividimos, como sugería la discusión, en estas dos partes, y se puede avanzar desde ya en la primera, yo creo que es un paso importante, pero por supuesto son los senadores, las senadoras que tienen que evaluar. Yo ahora me excuso, presidente, porque ya tengo que volver a la dura realidad de la discusión del presupuesto. Ok, muchas gracias, senadora Ensberger. Sí, solo entendiendo todo lo que señala el ministro, ¿no es cierto? Él está en su rol, pero claro, estamos hablando que no hay que financiar 80 millones de dólares que lo que propone el Ejecutivo es vía impuestos para tener una mayor cobertura. Pero a lo mejor, ministro, váyase no simplemente con la intención de ver si existe alguna posibilidad, no probablemente de los 80 millones que faltan, pero a lo mejor, no sé, 40, y eso también nos va a permitir, ¿no es cierto?, financiar algo más la cobertura. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Despedimos, señor ministro Marcel. Ya. Bueno, 50 entonces para que se llegue. Ministro, perdón. Yo solamente en respecto a la solicitud del senador Quintana para mostrar con más claridad o sea, nosotros hicimos ese ejercicio, lo mostramos en la mesa de trabajo, no lo traje hoy día, está en todo caso acompañado en el informe, tomamos como
como regiones de modelo, una en Aysén, tomamos como también un modelo en la región metropolitana, tomamos como un modelo en la región de Parinacota, si no me equivoco, para mostrar distintas realidades como geográfica y regional y cómo se distribuiría un subsidio de estas características. Podemos mostrarlo en la siguiente sesión si es de su interés. Senadora Ensberger. Sí, en el mismo sentido de cómo determinar a los beneficiarios, ministro, también algo conversamos en la primera reunión, porque la forma de ver a quién usted va a entregar el beneficio, ¿no es cierto?, es básicamente por, me imagino, su situación socioeconómica y además el tope del consumo mensual. Pero, ¿cómo se evalúan? Yo no sé si mi pregunta a lo mejor está fuera de sector porque no sé cuánto puede eso significar en la cuenta de luz, pero hoy día, y básicamente yo diría en todo el país, pero particularmente en el norte, ¿no es cierto? Hay casas que están repletas de personas, de allegados. Entonces, una casa que un consumo habitual a lo mejor entraría de esto porque es para 4 o 5 personas, hoy día viven 15 personas. Entonces, claramente el consumo eléctrico va a ser mayor, lo que no significa que no tengan la necesidad de que lo ayudemos. ¿Cómo podemos enfrentar las situaciones de los allegados o aquellas en que las casas, siendo vulnerables, pero acogen a muchas personas? Ministro, responder a la senadora Berger, pero después, si es posible, como nos quedan 20 minutos, ver su presentación. ¿Ya? Se lo ofrezco. La idea, esto es algo que efectivamente ha estado presente en las conversaciones desde un principio. La idea siempre ha sido tratar de evitar como estos saltos discretos que tiene el registro social de hogares y que no se produzca de alguna manera esta injusticia relativa entre el hogar del 39,9% y el hogar del 40,1%, digamos, y que uno queda dentro y otro fuera. Entonces, la manera en que está diseñado es que se subsidia de hasta un máximo de 130 kilowatt-hora mes, em, pero si es un hogar digamos, donde vive una persona sola, por ejemplo, cuando esa persona postule, va a quedar claro que su canasta es más pequeña, ¿sí? Y una persona al revés, que postule con un hogar donde tiene, y la ficha le permite llenarlo, digamos, en su postulación, tiene familiares allegados o es una familia más numerosa, entonces tiene una situación distinta de lo aquello. Sí, eso, la idea es implementarlo así y en la propuesta reglamentaria que estamos trabajando, eso incluye además un reporte a la comisión anual donde le mostramos cómo está, digamos, funcionando ese mecanismo, ¿sí? Porque la idea de esto en todo caso esto va a requerir un aprendizaje también, ¿sí? Entonces la idea es, y eso también para simplemente lo último, em, cuando pensamos en una reforma estructural al sistema de emisiones, lo que muestra la literatura en general, incluyendo la misión del Fondo Monetario Internacional que estuvo en Chile analizando la reforma al sistema de emisiones, dice que es muy importante tener un mecanismo que aísle a los consumidores vulnerables de las consecuencias de este tipo de mecanismos correctivos, ¿sí? Porque si no se hacen políticamente inviables. Un subsidio como este, aunque sea temporal, permite el entrenamiento de un mecanismo que la idea es que después se use como un pilar de la reforma estructural de las emisiones. Por eso es ahí donde viene la complementariedad entre ambas cosas. Para retomar el, digamos, el reporte, entendiendo que el tiempo de la sesión se nos va acabando. Se hicieron 5 sesiones, o sea, hubo que hacer una extraordinaria además, porque la idea eran 4 temas y la idea era hacer una sesión por tema. Hicimos una adicional sobre el mecanismo de licitación de almacenamiento, porque esa primera sesión, la verdad que también discutimos muchas cosas procedimentales al inicio y se nos acabó el tiempo, entonces hicimos una sesión extraordinaria esa misma semana. Al menos desde nuestra perspectiva, la experiencia de esta mesa fue muy positiva. Tuvimos asistencia en general, no solamente
de los asesores de los señores senadores y la señora senadora, sino también presencia de distintas, de distintas, de la industria, de otros ministerios y la, eh, y la discusión fue una discusión siempre muy constructiva y que permitió ir introduciendo cambios bastante significativos a la propuesta que teníamos originalmente. Y en esto no hay pecado en decir que efectivamente se hicieron cambios significativos respecto respecto de las proposiciones originales, y se mejoraron significativamente algunas propuestas, y esa síntesis generó que se vieran distintas visiones que yo creo que, que hacen más robustas las propuestas que tenemos. Revisando simplemente los tópicos uno por uno. Respecto al mecanismo de licitación de almacenamiento, aquí había dos preocupaciones. La primera era si un mecanismo como este podía tener un efecto adverso en el funcionamiento del mercado. Y el segundo era su impacto o su potencial impacto en la cuenta de las personas, ¿sí? Respecto a lo primero, lo que hicimos, dividiendo un poco entre lo recurrente y lo, digamos, y lo inmediato, en ambos casos hay un chequeo de mercado inicial, ¿sí? Se propone un artículo transitorio para una licitación por única vez, siempre y cuando las obras en construcción no superen el umbral que el propio coordinador ha señalado que es necesario cumplir de cantidad de gigas de almacenamiento, como mencionaba el senador Proens. Si esos se cumplen por su propia, digamos, por las propias lógicas del mercado, la licitación sería innecesaria y por lo tanto no sería, ¿sí? Tiene este carácter eventual de chequeo de mercado inicial. Y para lo que sea después, digamos, en el año, mirando las metas del 2030, la idea es que este chequeo de mercado sea periódico por parte de la Comisión Nacional de Energía, y solo si es que el mercado no está avanzando con la velocidad necesaria se realice. Y respecto del impacto a las cuentas de las personas, la idea es, la preocupación es que uno, para ponerlo en estos términos, licitar un elefante blanco, o sea, hiciera una obra que no es necesaria y que es muy cara y no va a tener la utilización. Entonces, para evitar eso, bueno, primero está el chequeo de mercado inicial, que digamos que limita digamos, la dimensión máxima de estas infraestructuras, porque pongamos que en junio del próximo año se hace el chequeo de mercado y entre infraestructura en operación, infraestructura declarada en construcción, tuviéramos, no sé, 1.500 megas. Entonces solo 500 sería la licitación. O digamos que tenemos 1.800, entonces sería solo 200. La licitación es por el residual. Eso es un primer control. Y segundo, es digamos, un mecanismo dual donde está la licitación de infraestructura y la licitación de servicios de almacenamiento, y establece un umbral máximo de diferencia, de tal manera que el potencial impacto consumidor está muy acotado, ¿sí? Eso se hace cargo de las dos principales preocupaciones que se habían manifestado. Respecto a los temas de desarrollo eficiente de obras en transmisión, aquí hay muchas mejoras específicas que tienen que ver con la forma en que estaba redactado y, digamos, y hacer digamos, más asertiva la indicación, pero en lo sustantivo la preocupación era que esta institución, que es una institución más bien excepcional, que lo que busca es hacerse cargo de las obras que están retrasadas ya, ¿sí? O sea, esos 2/3 de obras de ampliación y obras de expansión del sistema de transmisión que se encuentran atrasadas o abandonadas, principalmente producto de las consecuencias de la pandemia, en general en la construcción a nivel de la economía chilena, pero que impactan la construcción de obras de transmisión, que estas instituciones excepcionales no te transformaran en regla general. Entonces, ¿cómo, digamos, evitamos aquello? Y eso se logra estableciendo umbrales máximos en los que se pueden usar, de tal manera que sean cosas pequeñas, por decirlo así.
¿sí? O sea, que la excepcionalidad se mantenga como algo excepcional, no se convierta en la regla general, y a su vez generando controles ex post de eficiencia respecto de lo que se hace. Y en materia de ingresos tarifarios extraordinarios se establece un límite máximo a compensar, de tal manera de asegurar como una cierta preferencia para la compensación a los consumidores en términos de lo que ha sido históricamente, o sea que esto únicamente ocurra en eventos que son extraordinarios, como los del año 2002, 2022, con un diferencial de precios también, y se exploraron metodologías que se van a desarrollar a nivel reglamentario y que materializan esto, pero estos umbrales entendemos que despejan la incertidumbre que había generado en algunos actores este mecanismo. Ese es el resultado de la mesa. Y cómo a partir del subsidio del mecanismo de financiamiento, como muy bien mencionaba el ministro Marcel hace un momento, como al menos respecto de aquello que da origen a los 850.000, pareciera haber existir un consenso en la importancia de hacerlo funcionar. Nuestra idea sería incluirlo en el proyecto de ley de transición, o sea, no en el proyecto de ley de estabilización, perdón. O sea, no como indicación este proyecto, sino incluirlo en ese otro proyecto que va a tener mayor priorización de tal manera de que esa parte eh, tenga la misma celeridad que la estabilización y dejar únicamente como indicación al proyecto de transición aquello que tiene que ver con su potencial extensión hacia nuevos beneficiarios mediante esta sobretasa al impuesto a las emisiones. Eso, señor presidente. Senador Quintana. A quiénes son los 850.000, un zoom lo más preciso posible, más que una simulación o ejercicio, porque nosotros tenemos que sernos responsables también del mecanismo finalmente por el cual se opta. O sea, sí, pero ¿de qué consumidor estamos hablando? ¿De qué, una estimación de qué nivel socioeconómico? ¿Ah? Porque yo creo que eso es fundamental. O sea, yo quiero ser súper claro, si encontramos que aquí estamos beneficiando a sectores medios, altos, yo por lo menos no estoy disponible con esta fórmula. Eso sería poco presentable, lo quiero decir categóricamente. Senador Proa. Gracias, presidente. Solamente hacer una acotación también, como dice el ministro. En el tema del agua, el sobreconsumo lo paga el usuario, no lo paga la empresa sanitaria, no lo paga el que contamina, no lo paga el que tira el agua después del alcantarillado o los ríos, lo paga el usuario. Acá va a pagar la empresa. Esa es la diferencia. Senadora. Sí, yo tengo alguna duda porque aquí hoy día, que no es fácil de entender, pero entiendo que hay tres cosas urgentes, ¿no es cierto? Uno, lo primero que discutimos al comienzo, el subsidio, número de beneficiados, monto, recursos, cómo se financia. Una cosa. Dos, en la mesa técnica, eh, entiendo que había, bueno, como que se fue, desde mi humilde punto de vista, se fue como distorsionando un poco la mesa técnica porque finalmente funcionó con una cantidad de personas que es muy difícil llegar a consenso, ¿no es cierto? Se había dicho, y en esta misma comisión habíamos conversado de que la mesa técnica escuchara a los incumbentes, pero escuchar es una cosa, otra que participen, ¿no es cierto? Yo ahí tengo dudas porque eso te dificulta a llegar a acuerdos. Y finalmente, por lo que yo tengo entendido, en esta mesa técnica hubo bastante más consenso en todos los temas de transmisión, perdón, y no así en el tema de almacenamiento. O sea, yo creo que en almacenamiento están las posiciones un poco más alejadas. Hay algunos que podemos llegar incluso a considerar que no es adecuada la eventual licitación que se propone, ni necesaria. Es un tema a discutir eventualmente.
pero quisiera saber si usted también sintió que en almacenamiento está más alejada las posiciones que en los otros temas. Senador Castro. No, solo manifestarle, ministro, como lo que vamos a focalizar en el corto plazo es el mecanismo de la estabilización del precio. Obviamente que vamos a tener la ley de presupuesto, vamos a seguir insistiendo con el ministro Marcel, cualquier opción que se pueda lograr, pero obviamente que aprovechar esta semana de la ley de presupuesto para seguir negociando o tratando de lograr los acuerdos, porque ahora lo que viene ya no es la mesa técnica, sino que ahora es con nuestros asesores y nosotros. Y por lo tanto, eh, comprometernos para la próxima semana, en la medida de lo posible, buscar alguna fórmula, no vía comisión, porque no van a estar autorizadas las comisiones por la vía del presupuesto, pero llegar después de la semana regional con algún punto de inflexión que nos permita que usted presente el proyecto y finalmente nos dediquemos a legislar algo consensuado, porque si no, obviamente no va a ser fácil. Ministro. Perfecto. Ya, solo en los mecanismos de financiamiento que estamos presentando hoy, hay tres. Uno es el aporte fiscal, otro es el cargo por servicio público. El cargo por servicio público lo pagan principalmente los grandes consumos. Y el tercero es una sobretasa al impuesto a las emisiones que, digamos, efectivamente, el contribuyente serían las generadoras, pero son tres mecanismos. Sí, bueno. Y también están reclamando que le siguen cargando la mano. Pero este no es, sí, solamente aclarar que este no es nuevo, es el mismo. Utiliza el mismo mecanismo, pero Somos menos competitivos al país, ¿no? Así es. Yo entiendo, senador, pero Senador, le pediría, por favor, que diga la palabra. Lo voy a dejar al señor ministro. Por su intermedio, señor presidente, solamente quisiera recalcar que el cargo por servicio público es exactamente el mismo que ya está vigente hoy. No se extiende en el tiempo ni se aumenta en su magnitud, es exactamente el mismo. ¿Sí? Estamos tratando de, con las herramientas que tenemos, a llegar financiamiento para esta iniciativa. No hay aumento desde esa perspectiva. Por cierto, tomo la invitación del senador para continuar trabajando en estas semanas. Y por cierto, sí, efectivamente en el tema de almacenamiento fue precisamente donde hubo mayores divergencias. Por eso también tuvimos dos sesiones. Muchas más o sea, hubo mayores divergencias que respecto de transmisión. Ahora, la mayor divergencia es una divergencia, yo diría, empírica, ¿sí? ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy en el mercado? ¿El mercado está acelerado lo suficiente o no? Digo, y esa es una diferencia empírica que, que hoy día no tenemos los elementos para determinarla, porque es una diferencia empírica de respecto de qué es lo que va a ocurrir en 6 meses más. Si es que los proyectos que hoy día están siendo evaluados efectivamente van a tener cierre financiero o no. Digamos, esa es un poco la diferencia. Y entonces, nuestra propuesta es que la licitación sea condicional a aquello. Si efectivamente esos proyectos tienen cierre financiero y son declarados en construcción. Recordar que la declaración en construcción es un trámite administrativo ante la Comisión Nacional de Energía, donde los proyectos le presentan su cierre financiero y por lo tanto, digamos, su viabilidad y que se van a materializar. Entonces, si efectivamente tenemos suficientes proyectos declarados en construcción, digamos, no sé, junio, julio, agosto del próximo año,
en la fecha que determinemos, esa licitación sería innecesaria. Si no es así, esa licitación sería necesaria. Pero de nuevo, es una duda empírica y por lo tanto hacerlo condicional a aquello me parece que resuelve de alguna manera la observación, pero comparto que efectivamente fue un espacio donde hubo mayores diferencias que los otros. A un minuto del término de la sesión, tiene la palabra el senador Carlos. Sí, yo me he ido especializando en leyes cortas, ministro, por distintas razones ajenas a esta comisión. No se sabe. Está por verse el éxito. Pero en las comisiones técnicas que también iluminan este trabajo, yo tengo una duda porque los señores de las generadoras, a lo menos que entiendo que fueron a estas actividades, dicen que no se sienten representados por estas opiniones que no serían de consenso, sino que son las opiniones del Ejecutivo, pero no las opiniones de la mesa técnica. Yo sé que hay un plazo, tienen plazo hasta el viernes, van a hacer llegar todos sus puntos de vista, en fin, entonces me gustaría situar lo que hoy día denominan los bordes de las cosas para entender cuál es el nivel de acuerdo que viene para esta propuesta. Me refiero a los actores del sistema. No es vinculante, pero es un referente clave para saber cómo también nos vamos a pronunciar políticamente y aprovechando en eso el espacio de la próxima, como lo dijo el presidente, que el diálogo fluya, el diálogo político que permita generar los consensos esenciales para que así tengamos los ingredientes más o menos claritos por la fecha y los tiempos que están por encima. Bien, habiéndose cumplido el objetivo de esta Comisión de Minería y Energía, se levanta.